Hola a todas, todos y todes. Mi nombre, Marlene Martín Rico, abogada litigante, experta en derecho familiar y derechos de infancia. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el desahogo de pruebas. Y es que las pruebas son el mecanismo idóneo para poder generar convicción en quien juzga, ya sea jueza o un juez, para poder decir en un juicio, en un proceso familiar, quién tiene la razón, ¿no? Y bueno, los procesos principalmente se tratan de probar el dicho que tenemos las personas, por lo que acudimos a un sistema judicial para exigir se nos haga justicia y se respeten nuestros derechos. Y bueno, en materia familiar, este asunto pues es un poquito particular, digamos, tiene ciertas particularidades que no tienen los demás procesos. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, que si bien el tema del material probatorio implica también hablar sobre una circunstancia de una garantía procesal para poder acceder a generar esta convicción de la que ya hablábamos ante quien juzga un proceso judicial, también es que estas pruebas, ya sean documentales, fotográficas, acciones humanas, ¿no? Que deben de tener ciertas características para que tengan cierto impacto probatorio, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimas pruebas, también las pruebas periciales, ¿no? Que son las pruebas científicas. Estas pruebas son ordenadas por las personas que tienen esta capacidad para o profesionalización o digamos no necesariamente deben de tener una cédula profesional que les avale, sino que deben de tener la suficiente pericia y expertise para poder hablar sobre un tema determinado. Y es que, bueno, pues en materia familiar se dan muchísimas circunstancias diversas y todas estas circunstancias deben ser vistas y observadas desde sus particularidades. Entonces también tenemos que cuando, por ejemplo, en materia familiar se habla de niñas, niños o adolescentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no es necesario que estas pruebas que se aportan al proceso sean pruebas plenas. ¿Qué significa prueba plena? Es decir, que tengan y cuenten con todos los elementos procesales para que puedan ser admitidas. ¿Sí? Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha determinado que se pueden solicitar, digamos, una prueba como un indicio, ¿no? No como una prueba plena, sino como un indicio que abone a generar esta convicción en las juezas y los jueces. ¿Y cómo hacemos esto del indicio? Que es lo que a mí particularmente me gustaría tocar. Bueno, es que miren, por ejemplo, nos hemos topado con situaciones o circunstancias en donde hay hombres generalmente que empiezan a hacer un tema en redes sociales, ¿no? Sobre una mujer y empiezan a ocasionar una violencia sistemática, digital, pero además social. ¿Sí? Que esto implica que ellos generan este tipo de pruebas para poderlas después llevar al procedimiento y decir, mire, lo que se está diciendo de ella en redes sociales. ¿Sí? Y esto tiene que ver con una mala idea que teníamos antes, ¿no? Antes de que, bueno, ya pudiéramos tener acceso a los derechos humanos, que tenía que ver con la idoneidad de las personas, por ejemplo, para tener una custodia, ¿no? Esto a raíz también de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las niñas y los niños se pueden quedar en custodia igualmente del padre o de la madre de la persona que sea más idónea. Pero ¿en qué se basa esta idoneidad? Antes les decía, existía esta parte en donde decían que, bueno, teníamos que tener una moral comprobada, ¿no? Que tuviéramos un ejercicio de una buena moral, de buenas costumbres, y este tipo de cosas hoy ya ha sido desarraigada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que hoy conocíamos antes como estas buenas costumbres o este ejercicio de la moral, hoy lo vemos como estereotipos y prejuicios sociales, ¿no? Que llevan a las personas a ser discriminadas. Y entonces, por ejemplo, cuando esto sucede en redes sociales, pues nosotras podemos ir y decirles al juez, mira lo que está pasando, ¿no?
¿Cómo generamos la convicción sobre esa prueba? Bueno, es decir, ¿quién tiene toda esta información que este señor está generando? No la puede tener cualquier persona. Normalmente hablan de juicios, hablan de procesos, hablan de cuestiones muy enfocadas al procedimiento. Entonces ahí podemos decirle, ¿quién tiene esta información? Pues él, ¿no? Y entonces, bueno, el juez o la jueza tienen que decir, bueno, hay un indicio de que se está ejerciendo una violencia sistemática y este indicio yo lo voy a tomar y lo voy a corroborar. Los jueces en materia familiar tienen esto que se le llama facultades discrecionales para poder acceder de oficio incluso al material probatorio. Por lo tanto, el juez o la jueza puede determinar una medida y decir, a ver, Fiscalía, en auxilio de este órgano judicial, te pido que solicites a la policía cibernética de dónde viene este mensaje, ¿no? Y entonces a ti, que me estás poniendo la prueba, te pido que vayas y pongas tu teléfono a disposición de la policía cibernética para que la policía cibernética pueda detectar de dónde viene el mensaje, ¿no? Y bueno, pues ahí podríamos tener el indicio o la prueba plena, vamos. ¿Por qué? Porque si la policía cibernética determina que ese mensaje viene del celular, de la casa, de la computadora, del lugar en donde esta persona está ejerciendo esa violencia, porque además en un ámbito de cobardía generalmente no lo hacen desde sus perfiles, y aunque lo hicieran desde sus perfiles, eso no tiene material probatorio, no es una prueba plena, porque cualquier persona puede tomar tu teléfono y escribir algo en contra de alguien, ¿no? Entonces, estas personas o estos hombres que ejercen generalmente ese tipo de violencias contra las mujeres para poder provocar una afectación en las mujeres utilizando a sus hijos como herramientas, lo que a esto se le llama violencia vicaria. Entonces estas personas generalmente son cobardes y no publican desde sus propios perfiles, sino que publican a través de terceras personas, ¿no? O sea, bueno, de un perfil que ellos van creando, de este tipo de situaciones que van haciendo. Y entonces, bueno, pues aquí la autoridad tiene la obligación, no solo la facultad, tiene la obligación de investigar a cabalidad o de generarse el material que le genere convicción para poder llevar esta prueba y hacerla y convertirla en una prueba plena. Sí, entonces, nosotras, desde el ámbito del ejercicio independiente, desde el ejercicio privado, también, si las personas tienen la capacidad económica, por ejemplo, para poder probar, que esto no sucede generalmente cuando se trata de mujeres. Generalmente cuando se trata de mujeres, si este tipo de violencias sistemáticas dentro de los procesos judiciales se empiezan a observar, lo que realmente sucede es que, bueno, pues estas mujeres no tienen la capacidad económica para poder acceder a estos mecanismos, ¿sí? Pero si se tiene el mecanismo, también podemos acceder a una pericial sobre esa cuestión particular, ¿no? Porque lo que se trataría aquí es de probar la violencia sistemática que los hombres generalmente ejercen contra las mujeres. Entonces podríamos acceder a una pericial en informática que nos pudiera decir, ¿sabes qué?, de dónde viene, sí tiene relación, viene con un email que es un código que entiendo que es único. Ajá. Entonces viene de aquí, estaba conectado a esta señal, ¿no? A esta antena que está cerca de tal domicilio y viene de tal domicilio, y entonces eso lo pueden hacer. Aquí el punto es que las mujeres generalmente, como les comentaba, no tienen el acceso a estos sistemas de acompañamiento, porque no se cuenta con la capacidad económica necesaria y suficiente para poder enfrentar estos procesos. Sin embargo, bueno, pues es importante saber que existen las herramientas y que también la autoridad tiene las facultades para poder hacer valer que en estos procesos todo lo que se presente como prueba se pueda desahogar, digamos, plenamente. Y aunque no es facultad de la autoridad, ¿no? Sobre todo en materia familiar, investigar, porque esa es una facultad de la Fiscalía, sí tiene las facultades discrecionales para poder allegarse de todos y el material probatorio que se tenga con la finalidad de probar que existe una violencia, sobre todo cuando se trata
de violencia contra las mujeres o violencia que esté utilizando a las infancias para perjudicar a las mujeres. Y no olvidemos que todos los casos en los que esté involucrada una mujer, así se trate cuestiones de interés superior de la infancia, de las infancias, todos los casos en donde se encuentra involucrada una mujer, una niña, todos estos casos deberán ser vistos con perspectiva de género, porque esta es una obligación de las autoridades. Así que bueno, pues espero que esto les sirva. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Repito mi nombre, soy Marlene Martín Rico y pues gracias, nos vemos en la siguiente cápsula.